Hola, muy buenos días, muy buenos días. La iniciativa de ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social fue presentada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional luego de haber sido aprobada en Consejo de Ministros. Esta iniciativa causó sorpresa en los empresarios del país en general, pero sobre todo en aquellos dedicados a la generación de energía. Y ayer se escucharon voces afirmando que esta iniciativa debió previamente ser consensuada entre empresarios y el gobierno, o entre el gobierno y los empresarios, antes de ser enviada al Congreso Nacional. De ahí surgieron otras voces en el sentido que los empresarios y el gobierno deben trabajar de manera conjunta para sacar al país adelante. Y el trabajar de manera conjunta entiendo yo que significa consensuar este tipo de proyectos. Pues bien, una persona nos recomendó que hiciéramos el programa de hoy justamente con esta arista. Y por eso hemos elaborado esta pregunta. La pregunta la va a formular la periodista Vivian Montoya y luego yo complemento la introducción de este programa. Muy buenos días, licenciado, y también a toda nuestra audiencia de Frente a Frente. Esta es la pregunta de esta mañana. ¿Cree usted que el gobierno estaba obligado a comunicar previamente a los empresarios el contenido de la ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica? Le invitamos a que envíe sus opiniones a Frente HN en Facebook y Twitter para que después estemos dando lectura a sus comentarios. Seguimos. Bueno, yo comencé a escuchar muy temprano en la mañana estos comentarios de la sorpresa que causó esto y la necesidad de un consenso previo. Tengo derecho a opinar, a interpretar las cosas. ¿Saben cuál fue mi primer pensamiento? ¿Y desde cuándo distintos gobiernos vienen tratando de mejorar las condiciones de esos contratos? O alguien me reprocha que por ser moderador pierdo mi categoría de ciudadano y mi derecho a expresarme en la introducción de un programa y decir y preguntarme, ¿y desde cuándo distintos gobiernos vienen trabajando? Yo he escuchado voces enojadas de empresarios por esos contratos de energía eléctrica, los he escuchado desde hace varios años. ¿Desde cuándo distintos gobiernos vienen trabajando en función de mejorar esos contratos de energía? Que para gran parte de la ciudadanía y para la mayor parte de empresarios siempre lo han interpretado así, resultan lesivos para el país. Entonces me pregunté, bueno, si distintos gobiernos de distinto corte y color han venido desde hace varios años luchando por renegociar esos contratos en función que tengan mejores condiciones para el Estado de Honduras y no lo han logrado, ¿qué implicaba esta vez? ¿Hacer esta iniciativa como se planteó ayer o hacer lo que otros hicieron, hablar, negociar, dialogar, tratar de consensuar y no lograrlo? A excepción de algunas plantas eléctricas, debemos decirlo, que sí le disminuyeron al precio del kilovatio hora. Mire, para decirles esto, no es porque soñé, no es porque se me antoja, no es por emotividad, no es simplemente por tener una postura contestataria ante nadie. Lo que ofrecían las distintas empresas que generan energía era rebajar 1 centavo al kilovatio. Fuera de Lufusa, que según dicen en el gobierno y aceptan los mismos empresarios, renegoció contratos más allá del centavo de dólar. Pero en esta ocasión y previo a la presentación de esta iniciativa, lo
que se respondía desde las empresas, bueno, podemos rebajar un centavo de dólar. Y un alto funcionario del gobierno, se lo digo de manera textual y con ademanes, me dijo así, teniendo un papel en su mano, aquí donde está sentado Juan Carlos Segovia. ¿Y qué hacemos con un centavo de rebaja? Dice. ¿Qué logramos? Y todo eso contribuyó al contexto que les estoy planteando. Esta iniciativa, ¿qué les dice? Ok, negociemos. De hecho, ya comenzó la negociación ayer. A renegociar esos contratos. Renegociémoslos. Ya buena parte de ustedes tienen pagadas esas plantas. Yo sé que hay algunos renovables, y eso lo admito, y eso es lo que tiene que ser renegociado y con mucha justicia, que adquirieron plantas a un determinado precio y por eso fijaron la negociación en tantos centavos de dólar el kilovatio hora. Que después esas tecnologías fueron abaratándose y otros empresarios aquí en El Salvador y Guatemala ofrecieron a los gobiernos porcentajes más bajos de los que habían en Honduras. Y de hecho aquí en Honduras otros compraron plantas y tecnología más baratas y pudieron negociar precios más bajos que los que otros comprando plantas y tecnología más cara hicieron en su momento. Eso lo tengo claro, muy claro, y hay que ser justos en esto, si se llega a comprobarlo. Entonces lo que se está negociando es bajar el precio del kilovatio hora. Si no se puede negociar, pues entonces, ¿qué dice esta ley? ¿Qué dice esta ley? Dice esta ley. Dice esta ley en su artículo final de la 6, sí, son 3. Son 4, 5 y 6. En caso de no ser posible la renegociación, se autoriza a plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo al justiprecio. ¿Adquisición de qué? Adquisición de las plantas térmicas o adquisición de las tecnologías solar y eólica. Esta última dice, en caso de no ser posible la renegociación, se autoriza plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo el justiprecio. Este es un problema serio, estructural. Este es un problema que mis invitados más que nadie saben cómo desmejora las condiciones de Honduras, vuelve al Estado menos competitivo y cómo la genera que riqueza el país se nos va frecuentemente en ese hoyo fiscal. Porque ese hoyo donde se mete la plata para pagar las deudas de la NE no se puede remendar. Muchos han tratado de remendarlo para que el pisto no caiga en el saco y se pierda y no lo han logrado. Y continuamente el Estado empezó entonces a colocar bonos soberanos para pagar esa deuda de la NE. Resulta que ahora es tan difícil la situación que ya no pueden ni colocar bonos soberanos, ni en el sistema financiero nacional consigue dinero para poder pagar esas deudas. Más difícil, se le está haciendo imposible conseguirlo en el extranjero, como en principio sí se logró al colocar esos bonos a bajos intereses, pero ahora ha subido un poquito. Entonces, hay un problema serio que no le permite al país desarrollarse, que no le permite al país competir. Y yo quiero que ustedes reflexionen hoy, ¿desde cuándo el pueblo hondureño viene insistiendo en renegociar esos contratos? Han pasado un montón de gobiernos y es el mismo cántico. Prometemos renegociar esos contratos. ¿Cuántos contratos se han renegociado? Siguen las mismas condiciones, la mayor parte de contratos que en décadas pasadas. Seguimos con el mismo problema. El argumento desde el sector privado que el problema no son los contratos, sino que son las pérdidas técnicas y no técnicas de la NE. Es el mismo círculo vicioso de siempre, mientras el país en materia eléctrica sigue hundiéndose con las repercusiones en casi todo. Pues este es el tema de hoy. Yo no sé si con mi introducción ya me di color. Quisiera que no. Como les dije, como ciudadano tengo el derecho de expresarme indistintamente de que sea moderador del programa. Así que repitamos una vez más la pregunta:
presento a mis invitados e inmediatamente viene el debate aquí en Frente a Frente. Ni siquiera han pasado 13 minutos desde que iniciamos. Adelante, Vivian. Así es. El tema de esta mañana es: ¿cree usted que el gobierno estaba obligado a comunicar previamente a los empresarios el contenido de la ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica? Muy bien. Entonces hoy estarán aquí en el set de Frente a Frente don Amílcar Bulnes, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, delegado por el COEP, para que esté esta mañana aquí. Debe ser Amílcar Bulnes, esa fue la respuesta del COEP. Pues aquí está don Amílcar Bulnes, está el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facusé, que coincide aquí en el programa con su presencia en Tegucigalpa porque participó ayer de la reunión de los solares, ¿verdad? Ayer la reunión del gobierno fue con los solares. Está el vicepresidente de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos de Petróleo, tiene que ver también con todo esto, Juan Carlos Segovia. Estamos a 3 lempiras que el diésel supere a la gasolina superior. No sé si Juan Carlos recuerda alguna vez que el valor del diésel fue superior a la gasolina superior. Si es así, me lo dices más adelante. Y el vicepresidente del Congreso, Russell Tomé. Russell, bienvenido. Buenos días a todos. Después de la pausa, iniciamos el debate aquí en Frente a Frente. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Si está pasando, está en tunota.com. Este es nuestro segmento de noticias a esta hora del día y nuestros titulares. Uno de los más buscados en Honduras sería el abatido por policías en Guayape, Olancho. Está pasando. Colectivos de Libre se van a los golpes en Hospital de Choluteca. Ni siquiera hemos visto lo peor. Bill Gates sobre la pandemia del COVID. Transformación del vestido de Blake Lively se roba la atención en los Met Gala 2022. Galeno advierte a la población de incremento de dengue grave. Pongan mucha atención a eso porque está la proliferación en este momento de mosquitos transmisores de el dengue. Préstamos para vivienda, para auto, tarjetas de crédito. Banco de Occidente apoyando el pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. ¿Cree usted que el gobierno estaba obligado a comunicar previamente a los empresarios el contenido de la ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica? Este es el tema de esta mañana. Continuamos. Bueno, comencemos con los dos representantes del sector privado. Amílcar Bulnes, expresidente del COEP. Porque es que causó sorpresa, ¿verdad? Y algún malestar también, aunque aquí se dividieron, porque yo escuché a representantes de los generadores decir, bueno, recomencemos esto, dialoguemos con objetividad y logremos acuerdos. Pero hay otro sector que yo sé que no le gustó, que no fuese comunicado previamente de esta iniciativa. El representante del COEP, presente aquí en Frente a Frente, ¿qué valoración tiene justamente de la pregunta y el inicio del tema? Bueno, Renato, muy buenos días y a su auditorio también, a los compañeros, al diputado Russell, a Carlos, a Eduardo. Muy contento de estar acá, es toda una responsabilidad cuando uno viene en una representación tan importante como es del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y como usted dice, en mi carácter de ciudadano también y de empresario también. O sea, uno cuando está aquí trae varios sombreros y varios sentimientos que si uno lo sobrevalora, lo pone como el interés del país, las cosas tienen que salir mejor cuando uno se expresa. Y le puedo decir de que hay una preocupación permanente sobre los diferentes temas del país en términos de concertación, de crecimiento, de generación de empleo, y el tema de la energía eléctrica es fundamental, está en el medio de todo, pues de ahí depende el desarrollo del país, depende la armonía del país, depende la justicia del país. Y me voy a referir a este tema muy puntualmente porque las distorsiones que hay en las decisiones que se han tomado, principalmente el gobierno,
porque son los responsables de la administración del Estado, pasa por no haber aplicado la justicia cuando han habido distorsiones y delitos que se han cometido. ¿A esto qué quiero llegar? Quiero llegar al hecho de que han habido contratos amañados, definitivamente todos lo sabemos. Que ha habido corrupción en el tema de generación eléctrica, todos lo sabemos. Pero también ha habido un gobierno permisivo que lo ha hecho y un sistema judicial que no ha actuado. Entonces hay una correlación de fuerzas negativas que han conspirado contra el desarrollo del país, y en eso el sector privado ha estado opuesto siempre, siempre, como institución. No se puede meter en una buchaca a los malos empresarios, incluso malos hombres de negocios que se han dedicado a usufructuar un bien nacional, que ricos, pobres, clase media, industriales, tienen que pagar algo por alguien que solamente recibir la plata. Esas son cosas que se tienen que terminar. Entonces, yo le voy a decir que ayer leí, porque salió rápido, usted tiene razón, nos tomó por sorpresa el documento que se envió. Yo lo leí particularmente, no con detenimiento, porque son muy pocas páginas, muy poca letra para un fondo tan grande. Eso tiene que venir técnicos a elaborarlo. O sea, nosotros no somos ni técnicos, hasta donde estoy viendo acá, ninguno es experto en temas de energía, y hay algunas cosas que hay que discutir dentro de lo que se puso ahí, pero en términos generales ahí no hay nada nuevo. Que la energía eléctrica es un bien nacional, es un bien nacional. Es más, es obligación del Estado, y por incompetencia del Estado en algún momento se ha tenido que delegar a que otros lo hagan, y lo tuvieron que haber hecho bien, y hay algunos que lo están haciendo bien. La mayor parte lo está haciendo bien. Y si usted se acuerda, cuando teníamos apagones en todo el país, si no es por la velocidad del sector privado, eso no hubiera durado 10 meses, hubiera durado 10 años, porque el Estado nunca en ese momento hubiera podido poner energía eléctrica. Entonces yo creo que esta oportunidad es muy valiosa para que a través de este tema y de las políticas públicas, de la aplicación de la justicia, de la transparencia, podamos derivar a otros temas de mucho interés también en el país. Entonces, a la pregunta puntual que hace frente a frente, ¿qué responde así en unos 15 segundos? Yo creo que lo que está puesto en ese decreto obedece a una solución inmediata del país, y que lo debemos de agarrar como un anzuelo, como algo que lo agarremos para llegar al fondo para bienestar de Honduras, no para una imposición ni de un gobierno sobre un sector, ni un sector aprovechado que lo siga haciendo sobre este bien de la nación. Primero, renegociar el contrato o los contratos y tratar de bajar el precio. Si no se puede eso, si no se llega a la renegociación, pues se autoriza a plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo al justiprecio. No se nacionaliza, no vayamos a malinterpretar esto. No es yo le quito la plata a fulano, la planta con que genera energía térmica a fulano de tal. Ahora, yo Renato, le quito la empresa eólica eso ya existe. Si usted tiene una propiedad que la compró, se la regalaron, se la robó, y va a pasar una carretera, el Estado le da el justiprecio porque es un uso de bienestar público. Ya existe lo que está ahí. Tal vez alguna gente lo mira muy fuerte que se lo repitan, pero hay que repetirlo. A mí no me parece que está fuera de orden, que nos diga esto es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque está en la ley. Eso ya existe, no hay nada nuevo ahí. Incluso en un artículo habla de que una vez que se pongan de acuerdo, hay que unirse para ver cómo se va a pagar la mora. Hay algo que no lo veo por ningún lado, pero es posible que esté, que sí tiene que ser bajo sentencia de un juez. O sea, que el gobierno no se vaya a convertir en un juez, sino que siga un debido proceso, una revisión, acuerdo con la Constitución de la República y del contrato. Eso es bien importante recalcarlo, porque si no perdemos la seguridad jurídica, aún en el sentido de castigar cuando se han encontrado actos ilegales o de corrupción. Si no se hace de esa forma a través del sistema legal, podemos caer en abuso. ¿Usted dice previo al justiprecio que intervenga la justicia? Es que todo eso está en las leyes.
Aquí está el abogado, él lo puede decir. Como cuando a usted le quitan una propiedad porque iba a pasar una autopista o un bien público, es un juez el que determina que el precio, le dice, sí, este precio es justo, sí, hay que expropiarlo, sí, hay que pagarlo, y las dos partes se ponen de acuerdo cómo. O sea que eso no nos debe asustar. Lo que nos debe asustar es el procedimiento que hay que seguir, sí debe estar sumamente claro. ¿Cree usted que se deben rebajar los valores en los contratos de energía? Hay que ver el contrato y hay que ver la realidad del país también. O sea, yo no le puedo ser categórico en esto, no soy técnico, hay algunas formas, hay argumentos, por ejemplo, que las plantas ya están depreciadas, pero una planta, una máquina, nosotros los que manejamos máquinas, a través del tiempo le hemos reconstruido un montón de veces, le hemos cambiado los motores, hemos cambiado las turbinas, hemos cambiado esto, o sea, no es tan así, no es del diente al labio que se va a hacer, pero hay que buscar el punto justo para tomar la mejor decisión para el país. Muy bien, y más adelante vamos a hablar también de el operador del sistema del ODS que se deroga en esta iniciativa de ley. Y pregunté ayer, tanto nos han hablado bien del ODS desde que se creó, que ¿por qué ustedes optan por eliminar esa figura? Porque había corrupción, me dice. El ODS será reemplazado por, ¿cómo le llaman en la NE o le llamaban? El centro de despacho. El centro de despacho. El centro de despacho. ¿Qué tipo de corrupción? Solo le puedo decir eso. Había corrupción en el operador del sistema, que será sustituido por el centro de despacho, que siempre lo tuvo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Pero eso es harina del mismo costal, pero no para debatirlo en este momento, sino después. Don Eduardo Facusé, ¿y usted cree que debieron consensuar previamente esta iniciativa de ley con el sector público, con el sector privado? Muchas gracias, Renato, por la invitación. La verdad que ayer atendí invitación del gobierno para esta reunión inicial y coincido con don Amílcar. La energía eléctrica es un bien, un insumo importantísimo para todos los aspectos del país y determina mucho el desarrollo. Entonces, en ese sentido, debemos de buscar una solución porque, por lo menos así como está ahorita esto, es insostenible. Entonces, se tiene que buscar los cambios. Yo creo que el invitar a los participantes a los sectores es una muestra de buena fe y de buena voluntad que tiene el gobierno para buscar la solución. Y yo creo que han planteado en el documento, y sí te puedo decir que todos los que llegaron ayer ya tenían bien revisado el documento, o sea que a nadie agarró en curva esto. Tal vez lo que se puede decir es que lo dieron con poca anticipación, pero eso no es pecado, no hay obligación legal del Estado tener que compartir o tener que consultar antes, eso no es correcto. Pero lo que más vi yo ayer y a mí me alegró fue lo que yo llamaría que se está tratando de construir confianza en un sector que tiene problemas graves. Y yo creo que no solamente debemos de hablar sobre algunos de los artículos que has mencionado, como es la revisión de los contratos, y se expresaron de una forma también bastante ponderada en la conversación, expresando, y creo que lo dijeron en tu programa ayer, de que los problemas realmente se reducen a creo que son 20 contratos de los 80 que hay. Entonces, sí, a mí me brinda tranquilidad, pareciera pues que la orientación es hacia corregir aquellos contratos que realmente son lesivos, ¿verdad?, para el interés nacional. Y yo la verdad que yo creo que es lo correcto, o sea, si no corregimos lo que está mal, no podemos esperar un resultado distinto. Entonces, además de eso, también se conversó y se habló en forma extensa sobre las demás acciones, porque esta es una acción. Está también el compromiso del Estado de entrarle de lleno a la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas. Y se habló sobre eso, ¿verdad?, el compromiso que está guardando el Estado. También se habló sobre, digamos, la eliminación de aquellos contratos que han andado por años rondando, ¿verdad?, traficando, dijera yo, ¿verdad?, capacidad firmada, pero que al final no se concretan. Esas son cosas que realmente desestabilizan el sector.
y otra serie de situaciones que realmente se tienen que resolver. Entonces, yo sí creo que en los ojos de la mayoría, Renato, fue algo positivo. Definitivamente no va a ser un proceso fácil, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo por salvar el sector energético del país. Es demasiado vital, demasiado importante, y yo creo que lo que estamos haciendo es, como te digo, construyendo confianza para que se tomen las decisiones que, aunque sean algunas muy duras, necesitan ser tomadas para poder enrutar nuevamente, ¿verdad?, el desarrollo del sector eléctrico. Mira, nos hace falta no solamente que tenemos precio alto, pero no hay disponibilidad suficiente, ¿verdad?, porque el sector no ofrece la seguridad para que los inversionistas vengan a generar o a crear más capacidad. Entonces se tienen que corregir estas cosas para que el país disponga de capacidad energética de una manera estable, de una manera competitiva, y creo que el gobierno está trabajando con ese fin en mente, y al final debe prevalecer, ¿verdad?, buscar el bienestar general, como bien lo ha dicho don Amílcar, y creo que van encaminados hacia eso. Y hay un punto fundamental, que pagar la deuda de aproximadamente 14.000 millones de lempiras que en este momento tiene el sector público con el sector privado, pasa justamente por esto, y esto lo afirmaba ayer el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, que es un aliado del sector privado, pero que hoy está en el sector público. Pagar entre esos 10.000 y 14.000 millones de lempiras pasa por aprobar esta iniciativa de ley. El vicepresidente del Congreso Nacional interviene aquí en el programa. Russell Tomé. Bueno, muchas gracias por la invitación, Renato. Saludar a Amílcar Bulnes, Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Cortés, delegado del COET, Segovia también del sector de los petróleos. Interesante venir ya desde la visión del Estado, del gobierno. Hemos venido aquí, hemos discutido cuando hemos venido desde la visión de oposición. Hoy lo que podemos decirle al pueblo hondureño, que la obligación del Estado es cumplirle al pueblo, que la presidenta Xiomara Castro está cumpliendo. ¿En qué? En tomar medidas a favor del pueblo. ¿Qué sucedía y qué ha pasado? Me alegro mucho que desde el sector de la empresa privada lo están mencionando. Contratos corruptos, contratos aprobados en ese Congreso con opacidad, contratos aprobados sin la cantidad de votos de diputados, contratos que a la carrera los metían. Estos 20 contratos nos están ahogando, nos están estrangulando, y hoy la empresa privada está de acuerdo. Por supuesto que la presidenta tiene responsabilidad con el pueblo y lo está demostrando, y toma decisiones e impulsa este tema, que nosotros lo hemos recibido en el Congreso, y que hoy, ayer como Junta Directiva, con el compañero diputado Luis Redondo y los demás miembros de la Junta Directiva, ya preparamos la agenda para recibirlo, y para que pasen los 3 debates, y para que todo lo discutamos y que podamos tener una amplia participación. Pero lo que sí es esencial para que el pueblo lo tenga muy claro es que la energía y todo el proceso de la soberanía energética es vital para el desarrollo del país. No vamos a poder rescatar esta patria si no tomamos decisiones en este tema. Viene un aspecto muy importante que se está hablando y que se ha planteado por muchos gobiernos: renegociar estos contratos. Esto era, todo el mundo decía, como una propuesta de campaña. No, nosotros lo planteamos: rescatar la ENE. Se rescata la ENE desde que se toman decisiones sobre estas cosas, sobre estos contratos corruptos, porque fueron obtenidos corruptamente, y que son, sin lugar a dudas, el hoyo fiscal más grande que tenemos. Decíamos aquí, hablar de 14.000 millones de lempiras de deuda y de obligaciones, que ahorita es una carga pesadísima para las espaldas del pueblo hondureño. En ese sentido, cuando se les invita, y me alegro mucho que nos ha dicho Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Cortés, que la reunión ayer fue muy armoniosa con el Poder Ejecutivo, se les está invitando a renegociar, a aclarar. Y ahí hay una cosa, Renato, que hay que decirlo aquí en su programa. Me gusta venir cuando usted me invita, porque aquí nos permite también decir las cosas y respetándonos y respetando su opinión. Mire, ¿qué es lo que se hablaba?
corrupción en ese ODS y en estos lugares, a algunos de estos tiburones del tema energético les pagan sin que despachen energía. Esa corrupción está ahí. Esa corrupción ha sido denunciada desde hace años. Y aquí se pagan miles de millones de tiburones que están en estos temas energéticos y que no entregan energía. Y suben, y suben, y suben las deudas del pueblo hondureño. Mire que me decía el ministro Eric Tejeda, estuve con él el viernes, porque me dijo, cuando nos dijo, mire, me están poniendo una pistola. Nosotros le pagamos 175 millones el 8 de abril a uno de estos operadores. Y mire que no ha pasado ni un mes y ya nos están coaccionando, me dice. Llegamos a decirle, mira, el Congreso está para acompañar, estamos atentos. Y me dijo, mire, aquí hay una discrepancia. Ellos dicen que nosotros le debemos 1.800 y nosotros dijimos que ahora le debemos 1.150. Bueno, eso hay que sentarse, pues. Eso es una cosa. Tú eres el funcionario, tú eres el ministro, estás correcto. No puede ser que le diga, Estado me debe 1.800 y yo como Estado le digo, no, mire, según mi contabilidad son los 1.150 millones de lempiras. Entonces, estos son los temas que hay que ponerlos así en la palestra pública. Hay que mencionarlos, hay que establecerlos. ¿Qué es lo que debe realizar y está haciendo correctamente la presidenta Xiomara en el Poder Ejecutivo? Tomar decisiones en este tema. ¿Qué necesitamos hacer? Me alegro mucho que los empresarios están muy contentos de decir, hay que arrimar el hombro. Este país lo vamos a sacar adelante todos. Hay que acompañar, hay que tomar, como ustedes bien lo saben, decisiones, y decisiones que signifique cambiar lo que hay. El pueblo hondureño no nos dio el mandato de dirigir este país para seguir con lo mismo, para seguir con contratos leoninos, para seguir atrapada al ENE, para seguir con ese déficit, para seguir con las mismas recetas que vienen los organismos internacionales y no hay forma de pagar esto. Nos dio un mandato para dirigir el Estado colocándolo a favor de la grande mayoría, a favor de las transformaciones, y yo estoy seguro que los empresarios que están decididos a ayudar a salir adelante el país están de acuerdo que se haga este proceso de renegociación, de verificación, y además se les da ahí una opción. Si al final dicen que ya esto no es rentable para ellos, pues se les adquiere con justo y precio. Bien lo explicaba el Amílcar Bulnes, delegado del COER, que la Constitución de la República establece la atribución del Estado cuando es para un bien de utilidad pública de todos los hondureños y hondureñas, se puede adquirir mediante un justiprecio. ¿Qué significa esto? Me decía técnicamente, porque yo igual que usted, reconozco que este es un tema técnico que lo maneja muy bien el doctor Eric Tejeda. Me decía él a mí, mire, nosotros ya hicimos aquí los números, y ellos hace muchos años, tienen 25 años de estar en esto, hace muchos años ya recuperaron su inversión, ya tienen totalmente un buen negocio hecho. ¿Qué es lo que les pedimos? Que se sienten a negociar. Pero si ellos dicen que todavía esto ya no les va bien, pues ya no es negocio, pues entonces que nos permita como Estado comprarles con un justiprecio. Eso es lo que se ha planteado en ese proyecto de decreto. Nosotros queremos enviarles el mensaje a todos los sectores del Congreso Nacional que hay que caminar para hacer cambios. Hay que avanzar para tomar decisiones. Ustedes deben entender que se terminó la época de estar mes a mes con una factura y después llevar a exprimir este pobre pueblo. Ya es el momento de renegociar estos contratos, de poner las cosas claras. Ahí incluso se dice muy bien que va a haber una nueva CREP, que es la reguladora de energía eléctrica, para que entre todos realicen ese rol. El regulador, el ministro de Energía, el gerente del ENE. Si nosotros como pueblo, como nación, como Estado, necesitamos una empresa robusta, una empresa que nos garantice la energía, y en este caso la hacía la ENE. Fracasaron, aquí cierro mis palabras, incluso lo aceptó en el pleno del legislativo la semana pasada la bancada del Partido Nacional. Fracasaron con su proyecto perverso de privatizar y entregarle a EH lo que hacía el ENE. Hay que eficientar, hay que mejorar, claro que sí, pero no hay que hacer esa barbaridad
de desmembrar y privatizar y llevar a un fracaso. Ahora tenemos, ahí lo decía usted ayer en el programa, por 527 millones de dólares me parece que le escuché, que es lo que está queriendo reclamar EH en el exterior, cuando ha fracasado, cuando las cláusulas no las ha cumplido, cuando dijo que iba a recuperar las pérdidas técnicas y no técnicas, que iba a ser un proceso eficiente, y ahora quiere también, nos está demandando por 527 millones de dólares. Esa es una herencia de los 12 años de la dictadura del Partido Nacional, un fracaso al haber privatizado esa parte del ENE. Y antes de escuchar a Juan Carlos Segovia, estos datos son muy importantes para su consumo. Ya les dijimos que desaparece el operador del sistema ODS y que vuelve el centro de despacho de la NE, y que se elimina el ODS porque dicen que se prestaba a la corrupción. Justamente lo que dijo Russell Tomé, esa fue la respuesta que yo recibí de un alto funcionario del gobierno, porque ahí había corrupción. Y otro dato muy importante es que cuando comenzó este gobierno se aseguraba que se escindía en 3 empresas la NE, una para generación, otra para transmisión y otra para distribución, y que era la única manera de conseguir como 11.000 millones de lempiras para modernizar y recuperar esta empresa, y que era condición del Fondo Monetario Internacional partir en 3 empresas a la NE. Pero ayer el ministro de Desarrollo Económico manifestó aquí en Frente a Frente que aquí se flexibilizó el Fondo Monetario Internacional y le dijo al gobierno, bueno, si arreglan ustedes ese problema de la NE, no tienen por qué dividirla en 3 empresas. Decisión del Fondo Monetario Internacional, y ustedes saben muy bien que cuando el fondo sugiere algo, por lo menos en los anteriores gobiernos siempre se ha cumplido. Son elementos que usted debe tener a la vista en esto. Juan Carlos Segovia, pero no me respondió Russell, ¿está obligado el gobierno No, está obligado a cumplirle al pueblo. Eso es lo que está obligado. Eso de comunicarle qué va a hacer antes a un sector, no. No, está obligado a cumplirle al pueblo, y lo está haciendo muy bien mi querida presidenta Xiomara Castro. Ahora, que no descartemos que los consensos no son malos, ¿verdad? Ahora, pero en este caso de la NE, que sucesivos gobiernos de distintos colores dialogaron para solventar esta problemática y no lograron los objetivos, no ha avanzado nada. ¿Qué otra salida había? Yo como ciudadano me lo pregunto, francamente, y con responsabilidad me lo pregunto, ¿qué otra salida había? ¿Qué otra salida había? ¿Tendrá Amílcar Burnes el espacio? Porque la forma como me mira me dice... No estoy totalmente de acuerdo contigo, Renato, pero ya tendrá su opinión. Juan Carlos Segovia, comencemos con la pregunta. Buen día. Sí, mira, mucho más optimista que hace un par de días, porque sí preocupa cuando uno escucha pues a personeros del gobierno, del Ejecutivo, mencionar o manifestar palabras como expropiación, nacionalización de empresas. Los mensajes que se dan pues no son los mejores para crear o traer inversión al país. Fueron diputados, Juan Carlos. Okay. Al menos un diputado fue el que yo lo escuché hablando de nacionalización. Pero preocupa. Entonces, pero después de escuchar a don Amílcar, a Eduardo, ahorita al vicepresidente del Congreso, Russell Tomé, pues ya crea un poco más de confianza, un poco más de optimismo, y lo importante es respetar los procesos. Obligado el gobierno no está para hablarle a nadie ni consensuar con nadie, pero sí los consensos son importantes. O sea, eso es definitivo, cuando se dé el espacio para poderlo hacer, debería de darse. Ahora, a nosotros nos preocupan, yo como empresario particular, aparte de, como dice don Amílcar, varios sombreros trae uno aquí, como vicepresidente de la DIPE, como gasolinero, la competitividad regional es muy importante tomarla en cuenta. La energía, cómo está en Honduras, cuánto es el kilowatt, qué ciudadano, qué consumidor no quisiera que la energía fuera menos cara, no digamos más barata, porque barato ya no es nada, pero sea menos cara. Pero lo importante es conseguir la competitividad a nivel regional, que creemos que nosotros, que es parte de la base de partida de desarrollo de cualquier país. Eso es número uno. Y no menos importante, que lo escuchaba yo aquí, es que si hay contratos ilegales, proceder a que esos contratos se reviertan, y definitivamente que tenga un proceso judicial, porque esa gente que hizo esos contratos leoninos definitivamente tienen que responder a la ley. Eso no debería ser ni siquiera objetable. Ahora, que paguen los menos
o sea, los menos por los más, o los más por los menos, eso hay que ver. Sabemos que hay muchos contratos, por lo que he estado escuchando yo, que están bien, que están correctos, que si necesitan algún ajuste es el mínimo, pero definitivamente esas cosas no deberían ni siquiera ser objeto de discusión. O sea, si hay un contrato o hay varios contratos que son leoninos, créannos a nosotros como empresarios que estamos representándolos acá, vamos a acuerpar no solamente este gobierno, sino cualquier otro gobierno o a cualquier congreso que entre en ese proceso, definitivamente. Gracias. Bueno, tengo que ir a una pausa y yo les quiero decir algo. Yo no conozco a ningún empresario desvinculado del sector que no cuestione estos contratos a los que se refiere el gobierno. Totalmente. Los mismos empresarios. A mí que no me vengan con cuentos hoy que están preocupados que una futura ley por iniciativa del Ejecutivo los agarre de sorpresa por no haber consensuado. En privado la mayor parte de empresarios y en público también algunos se quejaban de estos contratos de la energía eléctrica. En público. Yo los escuché. En público y en privado. Por leoninos. Claro. La preocupación de hoy no creo que sea tanto por la revisión de esos contratos, sino por si son agarrados de sorpresa con una futura iniciativa de ley que afecte a cualquiera de los sectores. Pero por eso digo, el punto es que la premisa debe ser el consenso, Rafa. Sí, y así estamos construyendo. La premisa debe ser el consenso. Así está construyendo el Congreso y el gobierno. Pero en esta cosa hay yo creo, Renato, que hay que interpretar bien lo que el pueblo dijo el 28 de noviembre. El pueblo donde dijo, toda esta matriz, todo esto que ha venido, hay que cambiarlo. Y lo está interpretando correctamente la presidenta cuando dice, impulso un cambio. Este es un cambio. Toda esta matriz, todo este proyecto que está presentando es un cambio. Claro, hay que dialogarlo, vamos por los 3 debates, vamos con la participación, ya está sentados los sectores, pero lo importante es que entendamos qué es lo que el pueblo planteó. El pueblo dijo, no sigan con esto, queremos un cambio, y nosotros lo estamos interpretando y asumimos como gobierno, lo asumimos como Congreso, caminar junto al pueblo a ese cambio. Y me alegro que no solo vamos nosotros, sino que vamos acompañados hombro a hombro con sectores empresariales. Hoy lo ha dicho correctamente y yo agradezco las palabras del decir, estamos con ustedes para cambiar esos contratos corruptos. Lo mismo he escuchado el delegado del COET y el presidente de la Cámara de Cortés. ¿Usted lo dijo así? Eso nos alegra mucho cuando nos dicen hay que revisar esos contratos. Lo que se hizo incorrectamente, pues eso es lo que hay que buscar. Claro. Hay que cambiar esa matriz, y no, ¿en qué estamos? ¿Cómo vamos a rescatarlo? No exactamente con las palabras, porque él habla como un político. Entonces, esas palabras no las utilizamos. Pero lo que está escrito, estamos de acuerdo que hay que revisarlos y hay que aplicar la ley. Ese es un tema que no aparece ahí, en la aplicación de la ley. Esa no puede ser una determinación del gobierno, tiene que ser del sistema, tiene que aparecer la fiscalía, tiene que aparecer los juzgados, claro. Y obviamente la iniciativa es del gobierno. El debido proceso, estamos de acuerdo. Y lo que sí, a mí no me lo preguntó, pero yo lo voy a agarrar la pregunta. No es correcto tampoco que el gobierno ningunee al sector privado, en el sentido de que nosotros no tenemos por qué tomarlo en cuenta. Nosotros somos pueblo, y le voy a decir una cosa, Rafael. Los que estamos aquí, y creo que también me voy a dar de cuenta de Renato, somos oposición, con usted también estuvimos en oposición. Claro. Así que no se arrogue el tema de oposición solo usted, ¿verdad? Porque nosotros estábamos aquí en oposición. Entonces, ahora, así como la presidenta Xiomara ganó, ganamos todos nosotros. Claro. Y buscamos ese cambio. Ahora, el cambio debe ser profundo, además en paz, en orden, con el objetivo claro, sacar a Honduras. El mayor interés aquí no es doña Xiomara. El mayor interés aquí es Honduras, y ella es la gobernante, la respetamos, la apreciamos y tenemos que contribuir para que saliendo bien ella, salga bien el país. Ahora, don Amílcar, donde no estoy muy claro yo sobre la intervención judicial es, comencemos, renegociar contratos es entre dos partes, no tiene por qué estar ahí un operador de justicia. Es que al final es lo que dice él, es que el camino que dice la Constitución, él está hablando todo el camino. La Constitución le establece un camino, Constitución,
cuando usted va a llegar al final a indemnizar por justo y precio al que se opone Sí, a un exactamente. proyecto público. Eso es lo que le está diciendo. Si las dos partes se ponen de acuerdo, no ahí hay problema. termina. Claro. Ahí no va a terminar. Si en la Pero nos mesa, vamos al extremo. si en la mesa sale Si se el llega al acuerdo, justiprecio, es ahí correcto. termina. Pero si el Si contrato no fue hay, amañado, puede si el llegar hasta contrato- adelante. pero si el contrato fue Igual amañado, hay que ir a la algo fiscalía que tiene y vicios, todo el de proceso. haber actos de corrupción, No, tiene que bueno, intervenir la fiscalía y llevar es esos que son juicios. dos cosas Que ya diferentes. determine Ahí está el otro tema. Mire, Sí, es que si eso- el contrato tiene su génesis, su origen, un acto de corrupción, tiene que intervenir la fiscalía Probada. y va todo el No, ahí sistema estamos de jurídico. acuerdo, tiene nadie por qué está en contra de negociar. eso. Ahí estamos. No, o sea, nadie va a defender ese punto. Estamos diputado. en el mismo lenguaje. Lo único que yo lo hablo políticamente Vamos a tener que intercambiar un poco de política y un poco ¿Cómo de- van a probar? Seamos prácticos, ¿cómo van a probar que un contrato de energía se aprobó a 15 centavos de dólar el kilovatio hora con 3 de incentivos porque alguien le ofreció al diputado una buena raja y a todos los que aprobaran ese contrato una buena raja? Eso no lo pueden probar. Bueno, ayer nos pusimos ahí en la sesión de junta directiva y ya tenemos, voy a dar un adelanto aquí, ya tenemos todas las votaciones de los diputados y diputadas. Y nos informaba ayer muy detalladamente el diputado presidente Luis Redondo, hay ya varias votaciones donde con menos de los votos que se ocupaba para aprobar pasaron esos contratos. Es decir, explico, habían en la Cámara 92 diputados y lo pasaron con 40 y dijeron que quedaba aprobado. Ese es un caso clarito que hace nulo y obviamente que tenía motivación para tirarle por encima a todos los demás diputados y tirarle toda la estructura. Había una motivación y hay que ver cuáles eran las cláusulas y las condiciones de ese contrato. Ahí le pongo un ejemplo que estamos trabajando detalladamente porque vamos a ir lo que estábamos diciendo, ¿cómo? El debido proceso, con UFERCO, con la Fiscalía, porque estoy de acuerdo con Amílcar Bulnes. Eso no es que lo va a hacer el gobierno no es juez. El gobierno está para administrar, nosotros en el Congreso estamos para conducir desde el Poder Legislativo con las iniciativas de ley, con todo lo que es el ordenamiento legal y el Poder Judicial y el sistema de justicia para esto. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? A que investigue a la Fiscalía. Vamos a la pausa comercial. Continuamos con el debate inmediatamente después de estos consejos. De inmediato leemos algunos de los comentarios que nos han llegado a las redes sociales de Frente a Frente. Nos dice Rivera: hemos criticado las tarifas en los contratos de energía. Celebro que sean revisados y si es posible renegociados. Y los que en la función pública no defendieron los intereses del pueblo, que se les investigue, porque algún beneficio tuvieron. También a quienes pagaron favores. Gustavo León Gómez: este debe ser el mensaje. Honduras respeta los contratos. Los que se firmaron se cumplirán. Algunos de ellos fueron suscritos ilegalmente. El Estado investigará y analizará su validez. Se castigará la corrupción que se encuentre y se rescindirán sus contratos. Honduras invita a renegociar. A los dos hondureños que nos han escrito los mensajes que has leído, repetirlos de nuevo, porque me parece que están cargados de una sensatez y conocimiento, inclusive hasta jurídico, que vale la pena que lo repitamos. Sí, por ejemplo, cuando las cosas no huelen a política, uno se alegra. Adelante. Dice Rivera: hemos criticado las tarifas en los contratos de energía. Celebro que sean revisados y si es posible renegociados. Y los que en la función pública no defendieron los intereses del pueblo, que se les investigue, porque algún beneficio tuvieron. También a quienes pagaron favores. Sí, Waldo Rivera, un importante maestro de las facultades de Derecho de nuestra Universidad Autónoma. Vamos con el de Gustavo León Gómez también, abogado. Gustavo León Gómez: este debe ser el mensaje. Honduras respeta los contratos. Los que se firmaron se cumplirán. Algunos de ellos fueron suscritos ilegalmente. El Estado investigará y analizará su validez. Se castigará la corrupción
que se encuentre y se rescindirán sus contratos. Honduras invita a renegociar. Ubense Lara, no, el gobierno sí está obligado a darle respuesta y solución a todo aquello que considere lesivo para el desarrollo social y económico del país. Camilo Gómez Galo, cuando se trata de salario mínimo, sí se negocia hasta por meses, pero cuando se trata de negociar estos contratos dañinos de energía, hasta ahí lo dejo. Otro usuario dice, esa ha sido la mística. La empresa privada siempre ha dictado las pautas no solo en este servicio, sino en todos los rubros para todos los sectores. Otro usuario dice, no, porque los empresarios junto con Juan Orlando Hernández impusieron la ley que se está anulando. Ellos nunca le avisaron al pueblo, solo le pagaron a los diputados tickets. Luz Castro, sí. Carranza, es necesario pedir aprobación de los empresarios, ya que ellos son los que se arriesgan y sacrifican para que el país se mantenga. Marvin, dialogar siempre trae buenos resultados, pero cuando hay oportunidad y se está apretando más de la cuenta, hay que tomar decisiones rápidas en beneficio del país de todos. Eduardo Lalo, no olvidar que el que paga el mariachi pide la música, así que no había por qué comunicar a los que eternamente nos han jodido y nunca resolvieron en una negociación. Empresarios cavernícolas, evolucionen. Continuamos con usted. Vamos a ver. Yo sé que todos los que aquí están van a apoyarme. En las condiciones que está el país y ha estado el país, bienvenido y nuestro respeto a quien invierte. Amén. Eso de invertir sabiendo que a los 2 meses vas a recibir a un tipo que te chantajea, si no me da tanto lo mato. Amén. Eso de invertir en las condiciones de inseguridad que desde hace años tenemos. Y la jurídica no es para cualquiera. Mi respeto para los que invierten en Honduras. Pero si hay inversiones donde se siente un hedor a corrupción, hay que investigarlas, pararlas y sancionarlas. Correcto. Y miren, y este asunto de la corrupción en los contratos no es de los últimos 8 años. Solo haga un recuento desde hace cuánto Honduras viene utilizando energía térmica. Desde hace muchos gobiernos. 5 años. Y para que haya habido esos contratos de los que hoy se queja Amílcar Bulnes, claro que se queja Amílcar Bulnes. Que se queja Eduardo Facusé, claro que se queja Eduardo Facusé. Juan Carlos Segovia se queja también Russell Tomé. Y la mayor parte de empresarios de Honduras se han quejado de esos contratos. Hoy que no nos vengan con cuentos. La mayor parte ha dicho, no puede ser posible que sigamos tolerando eso. Es porque hubo corrupción, colusión entre políticos y empresarios. Así de simple. Porque esos contratos se aprueban en el Congreso. Hubo corrupción entre políticos y empresarios. Se negocian en el Ejecutivo y se aprueban en el Congreso. No lo quería decir, pero está bien que lo recuerde. Es que el pueblo tiene que saber cómo es. No, está bien, muy bien. El procedimiento es la negociación de los contratos en el Ejecutivo. Al Congreso ya solo llega el contrato para aprobación o improbación. Pero la etapa primaria es en el Poder Ejecutivo. No es que no lo quería decir, pero muy bien que me lo recuerdes, que allá es donde se negocian primero los contratos y después los pasan para el Legislativo y ahí entonces dicen, bueno, pero aquí lo aprobamos, tú sabes que esa ha sido la conducta histórica. Lo aprobamos, pero si nos pasan alguna comisioncita. Así fue siempre, así fue siempre. Entonces, y eso no es de hace 8 años. Eso trasciende los últimos 8 años dejó. Eso trasciende los últimos 8 años dejó. Aquí se hicieron millonarios, tanto los que aprovecharon la coyuntura para esos contratos, como quienes los negociaron y los aprobaron. No nos perdamos, no nos perdamos. ¿Y qué nos ha dejado esto? Que desde el año 2010 hasta 2021, la ENE ha recibido
58.000 millones de lempiras en préstamos y 270 millones de lempiras en donaciones por parte de los organismos financieros internacionales y cooperantes. Y no obstante haber recibido tal cantidad de préstamos para mejorar sus condiciones, la NE enfrenta una deuda total de 75.600 millones de lempiras, que equivale al 10.05% del Producto Interno Bruto de nuestro país, que es de 747.804 millones de lempiras. Súmele lo que facturó, ¿eh? Porque también ingresó por facturación plata. Con 77 contratos de generación en operación comercial que facturan aproximadamente 1.875 millones de lempiras mensuales, y que en estas graves condiciones de privatización de la NE no genera los recursos para pagar estos servicios de energía, cuyo costo medio es de aproximadamente 0.13 centavos de dólar el kilovatio hora, calculado con el precio del barril del petróleo a $62, incrementándose actualmente a un precio, bueno, aquí vienen unos números, y en consecuencia el costo medio aumenta aproximadamente 18 centavos el kilovatio hora en el presente año 2022, siendo por todas estas causas el más alto de la región. De igual manera, las pérdidas técnicas y no técnicas han continuado aumentando hasta el 38%, representando un valor de 17 millones de dólares anuales cada punto porcentual. Existe un alto déficit en cuanto a la instalación de medidores y demandas millonarias interpuestas por la empresa Energía Honduras, que ha incumplido en forma evidente el contrato que suscribió con la NE. Y así el Ejecutivo fue sustentando toda esta iniciativa que envió al Congreso Nacional. Entonces, Amílcar, tenemos que corregir ese problema. Es correcto, Renato. Y si eso implica afectar intereses de colegas empresarios por el bien del país, bienvenido. Es que no es por qué afectar, es que si lo hizo de una manera corrupta y se implicó, entonces es que lo que no entiendo yo, porque hay que lidiar con probarlo es lo difícil, que yo estoy claro que va a ser difícil. Pero también probarlo. lo que lo permitieron. Y lo obvio, claro, obvio. O sea, y le digo, decir que hay que agarrar a estos empresarios que lo hicieron, hay que agarrar a estos políticos que lo permitieron, claro. Hay que agarrar a los malos hondureños que abusaron de una responsabilidad que les dieron. Tanto el empresario que tuvo la virtud de desarrollar su intelecto, su inteligencia para servir, el político también, todavía más el político, porque no fue al banco a pedir votos, fue a la gente a decirle vote por mí porque yo lo voy a sacar adelante. Entonces la responsabilidad debe ser todavía superior. Entonces yo creo que el lenguaje lo tenemos que emplear para los delincuentes, ¿de acuerdo? Claro. De acuerdo, porque siempre lo hemos dicho en este foro. Me gusta porque llega a la conclusión que cada vez que vengo le digo al pueblo hondureño: la corrupción es un baile de dos. Es un baile de dos. Está el funcionario corrupto y el corruptor. Aquí en este caso es el más claro ejemplo. Los que renegociaron eso, los que hicieron los contratos que a todas luces dañaban al pueblo hondureño, sabían que estaban y qué beneficios obtuvieron. A ellos hay que investigar. La inversión. Tanto al funcionario como al que se obtiene el beneficio. Por eso siempre se debe estar muy claro que este baile de dos hay que sancionar a los dos. La legislación establece mayor castigo al funcionario, porque tiene que tener siempre muy claro lo que le dice la Constitución. Todos los demás, es decir, empresarios, ciudadanos, pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíbe. A los funcionarios, al contrario, solo puede hacer lo que la ley le permite. En ese sentido, el castigo para funcionarios es más fuerte, pero hay que castigar a los dos. Al corruptor, que es el que más se beneficia, y al corrupto, que es el que a espaldas del pueblo le entrega beneficios que no correspondían y además nos tiene ahogados. 10% del PIB es la deuda. O sea, así no hay posibilidad de que podamos lograr
alcanzar los niveles de desarrollo que queremos para el país. Yo quisiera tal vez decir, Renato, de que ojalá se llegue a castigar a estas personas. Hola. Porque el problema es que se atropella la ley en forma repetitiva. Y esto es lo que genera la inseguridad jurídica, ¿verdad? Cuando hay estos atropellos continuos a la ley y no se castiga a nadie. Ojalá de que realmente se proceda contra las personas que han, como bien dice don Amílcar, abusado, ¿verdad?, de la responsabilidad que se les entregó, ¿verdad?, y que se confabularon en la parte de la función pública para estafar, porque esa es la realidad, es a estafar, ¿verdad?, a la población. Esto no se puede tolerar más. Y aquellos empresarios que se coludieron con eso deben de ser castigados también. Por supuesto. Entonces, no podemos tolerar más eso. La energía es un bien demasiado importante para que esté jugándose con él. Realmente yo creo que se está abriendo el espacio para que podamos avanzar en ese sentido, porque ese es un insumo que es demasiado vital para el desarrollo económico. El desarrollo lo determina el costo de la energía, el costo de mano de obra y el costo de capital. Y andamos muy mal en el de energía. Y no hay manera que podamos pensar en poder salir adelante si no tenemos un costo de energía competitivo. Entonces, entiendo, Eduardo, que tú dices que si se puede probar que estos contratos son amañados, que están revertidos de corrupción, ¿por qué negociar con ellos, pues? Hay que proceder. Hay que demostrarlo Pues, también. Exactamente, no, claro, por supuesto, Y bajo el debido proceso. Pero si alguien tiene un contrato, ¿por qué negociar con un delincuente? Y es un problema porque el sistema de justicia, yo te voy a decir, por lo menos en los últimos tiempos, no ha estado funcionando Pero adecuadamente. eso ya es otra... Entonces, pero es que tenemos, ¿no? pero es el, Claro, es que el reto tenemos. que tenemos, y yo creo que hay que enfrentarlo con hidalguía y tratar de realmente... Entonces, por eso yo creo que lo que se está haciendo con esta propuesta es correcta, a tratar de rescatar el sector, ¿verdad?, por la vía que se necesite hacer para poder corregir el camino. El problema de la deuda, el problema de las pérdidas, tiene que ver con eso, pero también hay que reconocer con las pérdidas técnicas y no técnicas, la relación con EH que no dio su fruto. Es vergonzoso y realmente lamento yo como ciudadano ver de que se contrató una empresa que no rindió el resultado. Ahora está Entonces, demandando. da dolor y da frustración, ¿verdad?, que no existieron los controles legales para someter esa relación a que existiera un resultado efectivo, ¿verdad? También de parte de la empresa. Yo creo que ellos decían que es que el Estado no cumplió. Si el Estado no cumplió, hubieran agarrado sus maletas y se hubieran ido, ¿verdad? Entonces, hay realmente mucha preocupación y ojalá que esto realmente salga a luz, cuáles son las verdaderas intenciones y motivaciones de todas estas acciones y todas estas cosas que han resultado mal en el sector. Miren lo que dice la iniciativa en relación al contrato de fideicomiso con EH. Dice que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica debe informar al pueblo hondureño sobre las irregularidades en la forma de contratación de EH y presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público con la finalidad de que este organismo que representa los intereses generales de la sociedad investigue todo el proceso de las negociaciones previas efectuadas desde Colombia, Panamá y Honduras antes de la adjudicación del contrato y posterior a la misma, así como la negociación y compraventa de acciones entre sociedades, y ejerza la acción penal pública ante la lesividad manifiesta ocasionada contra el pueblo hondureño como consecuencia del contrato suscrito entre la NE y EH. O sea que esta es una colusión, así como lo plantea la iniciativa, percibe una colusión para ese contrato que se firmó entre el Estado y EH. Renato, es lo que decíamos en toda la participación de todos. El pueblo debe de llegar a la conclusión que el proceso nos va indicando dónde estuvieron los actos de corrupción, el proceso de cómo se renegoció y por qué esas cláusulas. Bueno, aquí hay empresarios destacados, todos ellos los conozco muy bien y el pueblo los conoce, destacados que conocen bien de la administración, conocen bien cuando un contrato es realizado limpiamente, pues.
Cuando usted mira cláusulas leoninas que estrangulan a un pueblo que no tuvo nadie que lo defendiera, es evidente que ahí atrás hay una motivación de colusión, que ahí hay atrás hay una motivación de corruptos, dándole canonjías, privilegios, dinero, para que esas cláusulas afecten al pueblo hondureño. Esos contratos los define la legislación como contratos leoninos, son contratos que tienen en su génesis, en el texto, cláusulas que los hacen con vicios de nulidad, porque el titular del derecho, que es el pueblo, jamás nunca hubiera firmado un tipo de contratos como eso. Si le hubiera dejado al pueblo que fuera a sentarse a negociar, hubiera dicho, pero ¿y cómo voy a darle estos contratos a estos precios? ¿Cómo le voy a dar esto sin controles? Entonces, los contratos son los que deben de ser revisados por la Fiscalía. Y toda la motivación, y dónde se negociaron, quién los negoció, por qué dijeron esas cláusulas, por qué se olvidaron de cumplirle al pueblo hondureño. Y ahí es donde le dicen que si de todo esto se desprende, ejerce una acción penal, lo que todos aquí estamos diciendo, porque desde el inicio nos decía el delegado del COET, Amílcar Burnes, debido al proceso. Bueno, que ejerza la acción penal, la Fiscalía, y que vaya a los órganos jurisdiccionales, pero que no quede impune, claro, que esto no quede impune, que se castigue a los corruptos que le han hecho tanto daño al pueblo. Mira, le voy a recordar lo que hizo Andrés Manuel López Obrador en el inicio del gobierno, ¿recuerdan ustedes? Dijo, partamos de cero aquí. Toda esa corrupción, porque yo estoy más convencido ahora que en México la corrupción es mayor que en nuestro país. En todo caso, salvando las diferencias de población, de PIB y todo eso, que estén iguales. Pero el hombre dijo, yo quiero gobernar con el apoyo de todos, dejemos atrás toda esa corrupción que produjo el PAN, que produjo el PRI, que produjeron cuántos gobernaron México. ¿Por qué le recuerdo a Andrés Manuel López Obrador? No solo porque va a estar aquí la próxima semana, sino por esto. Y si estos generadores que coludidos con políticos, diputados y funcionarios suscribieron esos contratos leoninos que afectan los intereses del país, expían sus pecados o su corrupción aceptando una buena rebaja del kilovatio hora en esos contratos, ahí me acuerdo de Andrés Manuel López Obrador. Por lo menos conseguimos renegociar los contratos, aunque les digamos, sus pecados quedan perdonados y los expían en función de que han renegociado sus contratos. Solo elucubro, es una elucubración, ¿verdad? Es una elucubración, porque ni siquiera hemos renegociado, ya estamos pensando meterlos en la cárcel. Comencemos con la renegociación primero y que le rebajen los valores a esos contratos de energía, Eduardo. Yo tengo una opinión al respecto de lo que acaba de decir Renato, y es que debemos de acostumbrarnos a respetar los poderes del Estado. O sea, López Obrador se metió con el Poder Judicial en México. El que se dedica a gobernar, doña Xiomara, la presidenta nuestra en Honduras, que se dedique a gobernar, y que sea la Fiscalía y la Corte Suprema, el aparato judicial, los que hagan su trabajo. Obviamente van a haber contratos que nunca van a llegar ahí, porque prescribieron las acciones, porque no se encontraron unas pruebas, porque los ratones se comieron los papeles, los contratos se quemaron, se inundaron, a saber. Es probable que sea, pero ese trabajo lo tiene que hacer la Fiscalía y el sistema judicial hasta el final. Y la presidenta que se enfoque en administrar el país, que es lo que más ocupamos. ¿Qué es lo que vimos nosotros en el gobierno anterior o en los gobiernos anteriores? Es intromisión del Ejecutivo moviendo todas sus teclas con los demás poderes del Estado para llegar a sus propósitos. Y eso yo por lo menos no lo quiero volver a ver. O sea, si hay acciones penales, la presidenta dice, bueno, esa es responsabilidad de ustedes, ya no es mi responsabilidad. Y responsabilidad de todos nosotros de observar a los diferentes poderes del Estado a que hagan su trabajo. Ver que el diputado vicepresidente haga su trabajo en el Congreso para beneficio del pueblo, de claro, todos, de todos los sectores. Claro que sí. Igual la presidenta, que se dedique a la educación, a todo lo que tiene que hacer, y la Fiscalía a investigar. Yo creo que esa es una posición nuestra
que debería ser proyectada a los demás sectores de la sociedad para comenzar a tener un país en orden. Correcto. Se puede apoyar con la CICI también en ese respecto, si necesitan más fortaleza de investigación, digamos en el caso de lo que ha pasado en el sector de energía eléctrica. Esa puede ser una oportunidad también. Nosotros desde la Cámara de Comercio sí creemos de que debe de ser mucho más acucioso, ¿verdad?, el aparato de justicia para llevar realmente castigo a aquellos que han operado mal. Yo quiero decirle, Renato, que situaciones como esta, que nos llevaron a profundidades. Decía Renato en la introducción, hizo una metáfora a un agujero que le tejen para tratar de pararlo y no hay forma, porque es un hoyo profundo. Si no se realizan los procesos, porque los pueblos necesitan justicia y los pueblos necesitan conocer los hechos para que no se repitan. Si no se investiga, si no se llega hasta el fondo, si no se informan, mire cómo fueron estos contratos, mire cómo se negociaron, mire quiénes fueron los responsables. Y cada quien haciendo su rol. Eso le va a tocar a la fiscalía, a los expertos que tienen derecho a poner sus abogados y todo lo que quieran poner, a sus contadores, pero lo importante es que el pueblo empodere de estos temas, porque al final, con empresarios que tengan la capacidad, la convicción de trabajar correctamente con el pueblo, que es la fuerza de desarrollo de los países, y con un gobierno que haga las cosas de forma correcta, transparente, en el marco de la Constitución, vamos a empezar a sentar bases de desarrollo. Si no, seguiremos dando tumbos, seguiremos teniendo estos indicadores dolorosos, seguiremos con 78% de pobreza, seguiremos totalmente fuera del riel de la competitividad, seguiremos siendo en Centroamérica el país que va en rezago, seguiremos totalmente sin ninguna condición de atracción para la inversión extranjera, inversión nacional y lo que todos esperamos, que se pueda tener un proyecto de vida adecuado en el país. Así que para nosotros, nuestro compromiso en el Congreso del Pueblo, y este es un compromiso, ayer lo definimos ahí como junta directiva, vamos a darle todos los debates, vamos a dejar que todo el mundo participe, incluso tenemos anotado invitar al propio gerente del ENE que llegue a explicar, al doctor Eric Tejada, todos los detalles. Nosotros necesitamos que cada uno de los legisladores esté enterado, pero además que el pueblo esté escuchando todos estos temas. Estos temas tienen que ser un tema de interés de todo el pueblo, porque es la soberanía energética. Esto es vital, es estructural el tema que estamos discutiendo el día de hoy. Y mientras lo estamos discutiendo, el cerebro de Juan Carlos Segovia está pensando no solo en el tema de debate público en este momento, sino también en otra problemática, la extorsión. Desde ya días me viene diciendo Juan Carlos Segovia, mira, Renato, la extorsión trasciende lo que vos sabés. La extorsión en Honduras está paralizando la creatividad, el deseo de invertir de la gente. Y yo no quiero que esta mañana termine el programa, sean las 9 de la mañana, sin que Juan Carlos Sierra exprese lo que me viene diciendo desde hace varios, Juan Carlos Segovia, perdón, cuando digo Sierra me acuerdo de mi compañero periodista que en televisión, exprese lo que desde hace tiempito me viene diciendo, que la extorsión contra los pequeñitos, contra los medianos, empresarios, contra la gente que genera empleo y riqueza, ya no se aguanta en Honduras. Y ojalá que el ministro de Seguridad paralice su desayuno en este momento y escuche a los empresarios que siguen quejándose de un problema ahí que no se resuelve, con su plana mayor, que dejen el plátano frito, los frijolitos, la tortilla y se concentren en lo que viene. El gobierno estaba obligado a comunicar previamente a los empresarios el contenido de la ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica. Dentro de unos momentos estaremos dando lectura a nuevos mensajes. Bueno, no, es para ahora los mensajes, hay que leerlos ya.
le damos tiempo porque yo quiero escuchar la visión que tiene la gente. Es decir, los mensajes anteriores, miren ustedes que todos fueron orientados a apoyar la iniciativa. Amílcar, Eduardo, Juan Carlos, no digo Russell, porque Russell es la parte oficial, pero después de tantos años y con la experiencia en esto de la comunicación, miren, la gente acoge con esperanza esta iniciativa. La gente acoge con esperanza esta iniciativa. Seguramente tendrán que hacerle algunos ajustes. Eso es obvio. Por eso va a 3 debates. Y ojalá que lo sometan a 3 debates, bueno, 3 debates. porque han habido debates que no los han sometido a 3. No, este va para 3 debates. Y los otros, ¿por qué no, hombre? Todos deberían ser sometidos a 3. Hay temas de urgencia. Y este es de urgente. Este vamos a llevarlo a 3 debates. Este es más urgente que todos los que han aprobado. Este ya nos va a apurar. No, sí que... No, pero vamos a ir a 3. No, pero deben ir a 3. Van a 3 debates. Sí. Vamos a irlo llevando. No, pero agarrándolo en serio, de veras, todos deberían ir a 3. Casi todo lo llevamos a 3. Hemos aprobado en un solo debate cuando es algo que nos pide el Ejecutivo que lo ocupa, digamos, para, por ejemplo, lo que quería el reajuste de presupuesto era urgente porque los ministros estaban sin capacidad de ejecutar. Esa ley del empleo por hora debió ir a 3. 3, estuvimos. Le dieron 3. ¿No suspendieron 1? No, los 3. ¿Pero que suspendieron 1? Lo fuimos llevando bien y fuimos a San Pedro. Allá nos atendió el presidente de la Cámara de Cortés, fuimos a todos los lugares, ¿no? Si eso salimos de la ciudad. No, a esa ley del empleo por hora le suspendieron un debate. Fuimos hasta San Pedro, estuvimos en varios lados. Ese es uno de los temas que más trabajamos, lo trabajamos 60 días. Es un decreto bien trabajado. Pérdida de tiempo, pues. ¿Ah? Pérdida de tiempo, pues. 60 días lo trabajamos. Sí, porque el mismo decreto, el anteproyecto no cambió ni una coma al final, nada cambió. Es que porque no era reforma, porque se le está dando 60 días para que platiquen bajo el mecanismo tripartito, empresa privada, centrales obreras y gobierno, un reglamento específico, porque nunca lo hicieron. Entonces ahora se le da 60 días. El decreto tiene 60 días de vacancia. Pero según en esos 60 días la publicación iba a ser de inmediato. No, 60 días. Es que hubo un error ahí. Un es error, importante que se... 60 días, quiero aclararlo, si me permite, Renato. Claro. Quiero aclarar aquí que en el decreto de la erogación de ley de empleo por hora se le dio una vacatio, es decir, un término de 60 días, precisamente porque tanto en el proceso de socialización, de discusión, de los debates con los empresarios, con las centrales obreras y con el gobierno, nos pidieron este tiempo que permitieran a ellos sentarse en el comité social, el CES, Consejo Económico y Social. Consejo Económico y Social. Nos pidieron 60 días, entonces para eso se ha establecido, para que puedan sentarse de forma tripartita, porque el anterior no hubo esto, sino que fue una imposición. Entonces va para allá, 60 días, va bien armonizado, Renato, se pasó. Pero es que ahí Amílcar, el Partido Libre tenía un compromiso con los obreros, sinceramente. Y antes de Yo desde que ustedes dijeron vamos a negociar 60 días, que van a negociar si ya lo tienen listo para aprobarlo. Sí. Pero mira, ahí hubo algo que debe de servirle de lección al sector privado. Un sector privado pervirtió esa ley del empleo por hora. Y en colusión con las instituciones del Estado, no intentaron monitorear quienes estaban violando esa ley. Pero tiene mi nombre y apellido, Renato. Mira, fue creciendo el problema, porque algunas empresas sacaron a sus empleos permanentes para darles por hora. Sí. Se fue pervirtiendo y coludiendo una parte del sector privado con el sector público para no monitorear esa ley, hasta que explotó. Vinieron los trabajadores y en una época electoral, una coyuntura política, doña Sumana, por favor, que su promesa sea derogar esa ley del empleo por hora. Mire, yo le quiero rápidamente, me quiero de un tema para que regresemos al otro. Mire, el asunto es ganarnos la confianza de todos, porque es fundamental para sacar esto adelante. El trabajo que hizo el Congreso, y estoy muy contento que diga que el diputado Tomé
que se va a utilizar este periodo para hacer un reglamento. ¿Por qué? Si dicen los que menos trabajadores hay ahorita bajo esa modalidad, son 40,000, son 40,000 hondureños los que están ahí. O sea, no hay que despreciar. Si dicen, no eran 700,000, son apenas 40, no se puede decir. O sea, hay que buscarle soluciones. Aparte de eso, hay inversiones que vinieron bajo esa ley que hay que respetar esas inversiones. No le pueden cambiar las reglas del juego de un día para otro. Pero lo que quiero oír es, si el Ministerio del Trabajo, a quien le correspondía supervisar, no lo hizo bien, pues hay que atender a lo que pasó en el Ministerio del Trabajo. Correcto. Más que en lo que pasó en la mala práctica de las empresas que no utilizaron correctamente, es qué pasó con que los inspectores del trabajo no hicieron su trabajo. Porque aquellos van a seguir haciéndolo, lo van a seguir haciendo. O sea, hay una naturaleza ahí de pervertir las leyes. Pero fíjate que ahí es donde me parece a mí que debería haber un tribunal de ética. Si no es que lo hay, no sé, creo que no lo hay en las cámaras de comercio, en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Porque cuando se den cuenta que hay un empresario que está violentando una ley, le llaman la atención porque mira cómo después todos caen. Pero igual, por esos errores. Vamos al tema que estamos viendo ahorita. La ODS, que no tengo un conocimiento técnico de qué significa, pero sí cuál es el propósito. Yo he escuchado que acaba de iniciar su trabajo y que está dando los primeros frutos en el sentido de que se mira transparentemente quiénes son los que despachan en su momento. Entonces, pero como ahí hubo corrupción, hay que quitarlo. Yo creo que no es el camino correcto. O sea, si hay corrupción en esa unidad, que es transparencia, donde se va a ver, donde se puede ver en tiempo real quiénes son las plantas que están despachando en ese momento y que entonces todos los demás puedan tomar decisiones en base a esa información. Hay que ver si hay corrupción ahí, de dónde se trata. Y quiero llegar aquí al final con este pensamiento de lo que la presidenta mandó al Congreso. No se habla de la administración de la ENE ahí, de la administración de la ENE. ¿Cuál es el organigrama de la ENE? ¿Qué nos asegura a nosotros que revisando los contratos, que cancelando los contratos, que metiendo presos a los corruptos, no va a quedar la misma estructura dentro para los que estaban antes o los que vayan ahora, vuelvan a hacer lo mismo? Yo no veo nada de eso. No veo dónde está el compromiso de la administración de la ENE para evitar que esto vuelva a ocurrir. Yo creo que es un agregado muy importante que se tiene que agregar. O sea, yo por lo menos no lo veo. Es un punto muy importante. Lo cual me parece fundamental. Si vamos a retroceder a la antigua NE politizada y corrupta, mire, una bandera política no es garantía de que no hay corrupción. Lo que dice... No hay garantía. Y debemos, después de todo este proceso doloroso, pero que al final va a ser de beneficio para el país, ¿qué vamos a hacer para que esto no vuelva a ocurrir metiendo a la gente equivocadas? Los sistemas no hacen corrupción, son los que lo manejan los que lo hacen. Quiero decirle que en esta visita que hice al ministro y gerente interino del ENE, Eric Tejeda, le preguntaba exactamente esas palabras. Y por eso lo tenemos invitado al Congreso, pero voy a decir lo que él y la propuesta que viene sobre el ENE. Viene una institución con desconcentración de funciones, pero con una vinculación y subordinada a 4 ministros y a la presidencia. Entonces va a estar lo que el fondo proponía como escisión y separación, no, va a estar como desconcentración, pero vinculadas al ENE por el tema de transparencia, por el tema de eficiencia, por el tema de administración, por el tema de lograr rescatarla, y va a estar una sugerencia en la parte de generación, una gerencia en la parte de transmisión y la comercialización, o sea, los 3 puntos de la ENE, pero siempre vinculada, o sea, no va a ser fragmentada la empresa, sino que es una sola. Y con una construcción de un gabinete por 4 ministros relacionados con el tema energético y la presidencia de la República. Esto, que es parte de la modernización del tema energético, va a llegar al Congreso Nacional, por eso me lo adelantó el ministro de Energía y yo lo comparto porque la pregunta me parece y el comentario oportuno irlo planteando, que hay una visión total
coherente de lo que se va a realizar, que ahorita empezó por la parte del tema de la renegociación de los contratos para llegar a ponerle, como dice la frase aquella, todos sabemos que hay un conflicto, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién iba a poner esta situación? ¿Cómo lo estamos logrando? Estamos con todos los sectores, empresa privada, COET, Cámara de Comercio, sectores de los petróleos y el gobierno decididos que podemos avanzar en lograr ponerle controles a esto, dándole el debido proceso, que se investigue los contratos que tienen génesis de corrupción, pues que se investigue, que se haga un debido proceso, pero que podamos renegociar a los precios que corresponden a la realidad que ustedes conocen muy bien, cuánto debería ser lo que debería de pagarse y cómo podríamos estar de una forma competitiva en Centroamérica. Eso nos va a permitir entonces levantar la empresa. A eso va destinado esto, va destinado a revertir ese agujero profundo donde todos los años seguimos con déficit en ENE, seguimos con déficit con estos contratos leoninos que hace décadas se habla que hay que revisarlos y que nadie había querido dar el paso de ponerle el cascabel. Lo escuchamos bien, ¿verdad? Y muchas gracias por adelantarlo, Russell. Es decir, en el fondo saben que es importante dedicarle tiempo a la generación, a la transmisión y a la distribución. Pero lo que cambia es el modelo, no poner a competir a la NE, sino que dentro de la misma NE subdividirla para estas tres áreas que son importantes. Ahora entiendo por qué el Fondo Monetario Internacional les dijo, ok, si lo arreglan así está bien y no les vamos a exigir la división en tres empresas de la NE para que la misma NE se vuelva competencia dentro de este modelo. Yo así lo entiendo. Claro que sí. Es la misma con desconcentraciones, pero financieras, técnicas, pero siempre con una vinculación y una dependencia. O sea, van a ser sugerencias, subdivisiones, pues, de la propia NE, pero en una situación vinculada. O sea, que estamos en una sola empresa pública, pero con divisiones administrativas, desconcentración, digámoslo de esta forma, en el concepto del derecho administrativo, pero en una sola empresa. Ojalá que no estemos creando más burocracia, de esa burocracia improductiva, ¿verdad? Esos son los temores que también tiene Amílcar y con justa razón. Lo va a plantear el ministro. Yo le estoy adelantando porque yo también, cuando fui a la visita y le dije que tiene que irlo a exponer al Congreso. ¿Por qué vino la EH a Honduras? Entre otras cosas, ¿sabes por qué? Decían que ellos iban a recuperar las pérdidas técnicas. Primero porque no estábamos muy satisfechos con los resultados de SEME. Y sabemos por qué no estábamos muy satisfechos con los resultados de SEME. Pero ¿por qué se crió SEME? Por la manera como andaban los trabajadores de la NE midiendo los contadores, que se prestaba a la corrupción. Y dijeron, aquí tenemos mucha fuga. Mejor queríamos SEME. Mira lo que terminó SEME. Mira lo que termina la empresa Energía Honduras. Ahora vamos a volver a la NE. O sea que la NE debe ser oxigenada, reestructurada, eficientada. Y los políticos deben estar comprometidos en hacer un organismo técnico, no burocrático, no politizarlo. Por supuesto, eficientarlo, administrarlo, porque ahí está la soberanía energética. Si tenemos una empresa pública, si tenemos una eficiencia en este proceso, vamos a poder ser competitivos a nivel de Centroamérica. ¿Qué dice el público, Vivian? Estos son algunos de los comentarios que nos han llegado a las redes sociales. Respondiendo al tema de esta mañana, ¿cree usted que el gobierno estaba obligado a comunicar previamente a los empresarios el contenido de la ley? Bueno, nos dice esto Ernesto Castillo. Si estuviéramos en un estado corporativo, así debería ser, pero estamos en un estado del pueblo. Amner Mauricio Torres Mejía, buenos días. Hay que expropiar esas empresas y dar un golpe de autoridad. Este gobierno no es para los malos empresarios, es para el pueblo. Compren 30 generadores diésel y todo se soluciona. Jorge Castillo. Basta ya. Si en el Poder Ejecutivo se negocian los contratos, al Congreso solo llegan a habilitarlos. Hablen del desempleo a nivel nacional.
Charlotte Soto, primero tienen que depurar a todos esos abogados corruptos del Estado, ya que se venden al mejor postor, ya que el Estado todo mundo le gana. Si hubieran unos abogados íntegros, otro gallo cantaría. Arístides Guevara, de ninguna manera. Me gusta cómo el gobierno es prioridad en vista que estas empresas su fin es adueñarse de la NE. Eso nunca lo permitirá el actual gobierno. Este está por Honduras. Y agrega, ¿qué pasó que este fideicomiso nunca hizo nada por ampliar la red de energía de la NE? Desde allí que no les importa que la NE se recupere. Al contrario, su fin es adueñarse. Ángel Adelso Reyes. El pueblo votó masivamente por doña Xiomara para terminar con todos esos contratos amañados. De 180 grados debe ser el cambio. Elías Riera. En cualquier parte del mundo que se quiera lograr un propósito es indispensable la comunicación. Patricia Ramírez no estaba obligado a informarle nada a esos chupasangre que no deja que Honduras avance, porque todo el dinero del Estado es para regalárselo a ellos por un pésimo servicio energético. Vamos a una nueva pausa comercial. Bueno, miren cómo está el país. Aquí hoy nos motivó a todos a hablar sobre esta iniciativa de ley que ha presentado el Poder Ejecutivo en el Legislativo, que va a ser debatida ahí para, de una vez por todas, intentar solucionar esos problemas serios que no hacen crecer al país, producto de las debilidades que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la industria general eléctrica, ¿verdad? Pero otros están pensando, como en el caso de Juan Carlos Segovia, en la extorsión. Y este hombre me dice desde hace tiempo, Renato, podemos resolver ese problema de la NE, pero la extorsión está afectando hasta el tuétano a los hondureños que invierten, por muy pequeñas cantidades que inviertan, pero comienzan a ser extorsionados. Juan Carlos, aprovechemos estos minutos para que no nos olvidemos de otros problemas ingentes en la cotidianidad del país. Sí, mira, muy contento porque estamos en este proceso con lo del ENE, que es, como se mencionó aquí, un insumo muy importante para el desarrollo y el despegue de cualquier país en la parte económica. Igualmente podemos entrar en los procesos de la banca, de conseguir recursos económicos mucho más baratos y condiciones en diferentes instituciones que faciliten la inversión. Pero si no atacamos de frente la extorsión, eso no va a caminar. O sea, no hay manera que Honduras despegue si no atacamos directamente a ese flagelo que a secretos la gente lo quiere manifestar, pero no puede. Lógicamente tiene temor. Su servidor ha sido víctima de 4 intentos de extorsión. Intentos porque no han llegado pues a ese nivel de concretarse. La misma suerte no la han tenido mucha gente, yo creo que la mayoría, que es triste. He estado yo particularmente, y aquí me voy a meter lógicamente en problemas con mi familia y con mis amistades, pero lo tengo que manifestar. Aquí en un país vecino está haciendo algún trabajo, no sé si es el correcto o no, pero esta gente que está siendo perseguida ahí, lógicamente va a buscar a otros países y Honduras va a ser uno de los que va a venir y va a venir a agravar mucho más la situación que nosotros estamos viviendo acá. El procedimiento para la denuncia es bien complejo porque a mí por lo menos lleva un teléfono, va una persona, lleva el teléfono al negocio y dice y espera la llamada en las próximas 3-4 horas. Así funciona la mayoría de eso. Uno tiene que llamar o uno tiene que hacer la denuncia al 911 o antiextorsión. Cuando uno llega a antiextorsión, el que tiene que dar la cara es el representante legal o propietario del dueño, póngase una pulpería, una carpintería, un taller electromecánico, lo que sea, es el propietario, no puede ser una persona que colabora o trabaja con uno, ni siquiera un abogado o representante, tiene que ser uno. Hay que dar la cara. Hay que dar la cara. Al dar la cara, inmediatamente, bueno, imagínense ustedes el temor que ya se empieza a generar ahí en todo ese ambiente. Los empleados ya no están, en ese momento ya se fueron, tienen mucho temor
y ya abandonan ese centro de trabajo que antes tenían precisamente por ese teléfono que fueron a dejar ahí. Volvamos al propietario, llega antiextorsión, él tiene que hacer la llamada para reunirse con el extorsionador, de ir al lugar, pues y eso porque yo lo viví, a mí nadie me lo está contando, entonces esto es experiencia propia, ir al lugar y ahí en ese momento, en infraganti, a capturar al extorsionador, pero uno tiene que dar la cara, uno tiene que ir a dejar el dinero y el recibirlo y de ahí empieza el proceso, porque después tiene que ir a hacer la denuncia al juzgado y después uno encapuchado, porque lo encapuchan hasta los pies y le recomiendan que le quiten los zapatos porque se lo pueden reconocer hasta por los zapatos. Llega con encapuchado y ante un juez, se imagínense usted el nervio de esa persona haciendo eso, que definitivamente su servidor lo hizo para vivir la experiencia, pero eso ningún hondureño lo hace, o sea, y si lo hace es muy difícil, de 100 tal vez una persona lo hace. Eso ha venido a generar un problema serio en Honduras, señores. Uno no termina ni de poner el último foco en un negocito, en una pollera, en todas la mayoría de las colonias alrededor de Tegucigalpa, y enfocándome en Tegucigalpa porque eso ya llegó hasta mi departamento y mi ciudad por parte de mi madre, Nalí, que tristemente ya está llegando. Allá hay negocios que están cerrando, aquí Tito Aguacate, que tiene 30, 40 años de haber existido, y eso es lo que uno se da cuenta. Entonces, si uno no cambia ese procedimiento de atacar este flagelo, difícilmente, señores, por muchas condiciones, podamos tener la energía la más barata, la más regalada, si nosotros no cambiamos ese proceso de esa denuncia y la manera de atacar este flagelo, Honduras no va a salir adelante. Digo Honduras porque en todo Honduras está ese problema. La gente no está denunciando, la gente no va a denunciar, porque si se vamos a someter a ese proceso al que su servidor se vio sometido, no lo va a hacer. Aquí mismo en Linaca, en Tatumba, en ciudades, en pueblitos tan chiquitos, la gente antes cobraba porque la extorsión antes era de 15,000, 20,000, 30,000 empiras mensuales, pero ahora ya el extorsionador, como va de pulpería en pulpería, cobra 100, 200, 300 lempiras a la semana. El pulpero, el del mercadito, el de la farmacita, ya no le importa y ya no lo denuncia, pero eso lo que está haciendo el crimen organizado es creciendo a tal nivel que eso no hay manera de que Honduras, si quieren, el que está en desarrollo económico, cualquier institución, la misma Presidenta de la República, el mismo Congreso, que aquí tengo al señor Vicepresidente del Congreso, si no vemos esto integral y lo atacamos, definitivamente Honduras no va a salir adelante. Y mira, ¿y quién genera la mayor parte de empleos en Honduras? Todos sabemos que son las MIPYMES, el 60% de los empleos los generan las MIPYMES. Las empresas grandes se protegen más, tienen cómo defenderse. Claro, entonces se polariza más los extorsionistas, claro, pero no los micros, los pequeños y los medianos empresarios. Así que es un llamado a la institucionalidad de Honduras para atacar de forma integral este problema, pues al ministro de Seguridad, advertirle que me imagino que le dieron el cargo para atacar todos estos problemas. Sabemos que tiene poco tiempo de estar ahí. No, lo que yo quiero es que se convenza que no lo mandan solo a capturar narcos. Pero poco puede hacer. Si te captura a alguien y los juzgados o la denuncia no procede, el de seguridad hacerlo hasta donde se le permite, sino que me corrija el abogado. Entonces, es un proceso que no sé si hay que hacer lo similar, Salvador, pero que lo que usted está planteando es que debe abordarse con otra visión esta lucha con este segmento de la criminalidad y lo plantea que lo miremos desde las funciones del Estado, tanto el Congreso, la Secretaría de Seguridad en el Poder Ejecutivo, y claro que lo que usted ha planteado lo recibimos, lo entendemos, lo comprendemos, sabemos muy bien que hay muchos ciudadanos que están siendo en este momento afectados por este tipo de criminalidad. Y como la criminalidad es un fenómeno que va mutando, también el Estado tiene que ir a la velocidad tomando medidas en las políticas de combate a este crimen. Recuerda que no es nuevo este problema, ¿verdad? A esta altura deberíamos tener ya iniciativas o mecanismos como luchar contra este problema de la extorsión.
La extorsión no es nuevo, no es de los últimos 5 años. Tiene ya 15, 20 años de haberse adecentado y evitado que los empresarios, sobre todo las MIPYMES, crezcan. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Renato. Eduardo está pensando en la reunión de hoy. ¿Estarás también? Sí, vamos a estar ahí. Ayer fue con los solares. Hoy es Hoy con... es eólicos y entiendo yo hídricos. Está por definirse todavía. Ok. ¿Estarás en todas las reuniones? Sí, en la mayoría de ellas. Muy bien. Don Amílcar. Don Renato, un placer siempre estar Igualmente. aquí. Russell, Juan Carlos, mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias por haber compartido con ustedes. Yo Diputado. gran opinión de cómo vamos a abordar juntos el sector Y empresarial. que no se le olvide a Russell los 3 debates siempre, ¿verdad? Siempre. Y agradecemos que está pendiente. Y que revise el contrato de Palmerola, ¿no? Hay que revisarlo. Y también ponga atención que no vayan a cerrar Tocontín. Buen Esa es tema. una promesa de campaña también. Es un buen tema ese también. Y la ley interna que le da mucha discrecionalidad al Ahí sabe presidente que del también Congreso. Hay lo que del democratizar ese el Congreso. empleo por hora, hay que activar el CES. Si lo mandan al CES, el CES tiene 2 años de no reunirse, ¿no? Bueno, esperamos que en el 60 días se reúnan. Ustedes nos pidieron eso. Bueno. Bueno, a todos muchas gracias, buenos días, los invito para que continúen con nuestra programación. Las mañanas del 5, a continuación aquí en la pantalla líder.